Claro que soy un partidario de la libertad, pero porque es consustancial a la naturaleza humana. Nosotros estamos dotados de racionalidad, por un fenómeno evolutivo, por lo que sea, pero estamos, o por Dios, los que sean creyentes, pero estamos dotados de racionalidad. La racionalidad nos lleva a buscar información, y la información y esa posibilidad de ser razonables nos lleva a tomar decisiones. Mientras más libres sean las decisiones que nosotros tomamos, más posibilidades de prosperar existen. Y mejores probabilidades tenemos de que nuestros países se conviertan y nuestras sociedades se conviertan en sociedades prósperas. Si fuéramos a dar una definición, otra definición de esos 25 países y por qué en esos 25 países hay un nivel de prosperidad y de desarrollo, son los países a donde quieren, todos los flujos migratorios van en esa dirección, todo el mundo escapa en dirección de Canadá, en dirección de los países escandinavos, en dirección de Alemania, en dirección de los Estados Unidos. Bueno, ¿por qué ocurre eso? ¿O cuál es un rasgo esencial de esos gobiernos y de esas sociedades? El Estado, en esas sociedades, vive del esfuerzo de la sociedad. En los países más pobres, si ustedes invierten la lista de 177 países, 176, no recuerdo cuántos hay, y ven los últimos 25, los 25 más pobres, son países en los que la sociedad vive del Estado. Es decir, las decisiones ya no las toman los individuos, las decisiones las toman las clases dirigentes, las élites dirigentes, y eso contribuye al empobrecimiento creciente de las sociedades cuando lo contrastamos con el modelo de sociedad en donde es el Estado el que vive del esfuerzo de las personas y del esfuerzo de los individuos. ¿Por qué ocurre este fenómeno? Tiene que ver con el mecanismo de creación de riqueza. La riqueza se crea cuando una persona o un grupo de personas en cualquier sociedad ve una oportunidad de satisfacer una demanda o de crear una demanda. Aquella vieja ley de Say de la oferta crea la demanda es cierta. Tal vez es contraria a la intuición, a la primera intuición que puede pensarse que es la demanda la que genera el desarrollo. No, es la oferta. Y la oferta se crea cuando hay alguien que ve una oportunidad de hacer un negocio, de hacer algo. ¿Quién es ese alguien? ¿Quién es esa persona? Bueno, son los emprendedores. ¿Quiénes son los emprendedores? Son razones de carácter psicológico muy difícil de predecir. Hay una regla, una vieja regla, formulada de alguna manera por Pareto, un economista suizo-italiano, o italo-suizo, que estableció que el 20% de las actividades comerciales se realizaban en cierto número de productos, y de ahí se dedujo que es el 20% de una sociedad quienes tiran del resto del conjunto de la sociedad, del otro 80%, porque son los que tienen el fuego del emprendedor. No podemos saber por qué hay unas personas que tienen la voluntad de destacarse, que tienen el ímpetu, que están dispuestos a trabajar 18 horas. Recuerdo un millonario amigo venezolano, tenía 84 años y murió trabajando de madrugada en su despacho. Cuando yo le dije, hombre, qué pena, me dijo, no, qué pena, no, qué felicidad. Para él el trabajo era su felicidad. Era un hombre que había empezado repartiendo periódicos y había acabado, el señor de armas, había acabado siendo dueño de un conjunto de periódicos y de canales de televisión, y se había convertido de ser un simple repartidor de periódicos. Tenía ese fuego del empresario, que es algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Por la otra punta del ejemplo, hace 20 años, en una conversación que es quizás la más interesante que he tenido en mi vida, con la persona que estaba detrás de Gorbachov en la Unión Soviética cuando se intentó la perestroika y se intentó la glasnost, es decir, la reforma por una parte, y por otra la posibilidad de que se criticara libremente lo que ocurría para tratar de mejorar el sistema. Entonces me explicó durante 2 horas, en un despacho del tamaño de este salón, que era el despacho que había sido de Mikhail Suslov, personaje importante de la época de Brezhnev, pero ya estábamos ya en la etapa democrática de Rusia. Y después de hacerme toda la explicación de la perestroika y de la glasnost, le pregunté, señor Yakolev, ¿y por qué fracasó Gorbachev? ¿Por qué no pudo transformar
el sistema. ¿Por qué no pudo, como ustedes creen? Él había sido un marxista convencido y un teórico del marxismo. Recoleta era una de las cabezas importantes del marxismo en Rusia. Y me dijo con una gran melancolía, me dijo, porque descubrimos, al cabo de cierto tiempo, que el colectivismo no se compadece con la naturaleza humana, no funciona con la naturaleza humana. Los seres humanos están hechos, hay gente emprendedora, gente que tiene sus propios sueños, que persigue sus propios objetivos y en el camino pues logran grandes cambios. Y eso no se puede planificar, no se puede inventar, no puede haber una cúpula que piense por el conjunto de la sociedad porque no funciona. Y eso es lo que finalmente hundió el sistema. El Estado no puede ser emprendedor, porque los mecanismos de la propia naturaleza de la burocracia estatal impide que estén, como estamos nosotros como individuos, buscando oportunidades de crecer y de hacer cosas. De la misma manera, el Estado, por su propia naturaleza, tampoco puede ser un buen empresario. Yo recuerdo, después de la caída del muro de Berlín, a los alemanes que huían, me tocó, yo estaba en Hungría en ese momento y me pasé a Alemania y vi cómo se desplomó aquella, que es una historia fascinante, de cómo se desploma el muro y por qué, es una historia realmente casi increíble. Pero una de las cosas interesantes era que los alemanes que huían abandonaban unos pequeños cochecitos que tenían, los Trabant, que se construían en la Alemania comunista. Aquellos ingenieros alemanes tan formidables eran los mismos en la Alemania occidental, los mismos en la Alemania oriental. En la Alemania occidental fabricaban los Mercedes-Benz y fabricaban el Volkswagen y fabricaban, creo que el Audi, yo soy un poco competente en estas cosas, pero fabricaban automóviles extraordinarios. Aquellos mismos ingenieros del lado de allá del muro fabricaban el Trabant, que era, como decían los españoles del SEAT, ¿no? El que no puede tener un coche tiene un SEAT. Bueno, pues esto era el Trabant. Era una cosa realmente abominable. ¿Por qué? ¿Por qué no podían hacerlo? Bueno, porque no existía la competencia, porque no existía el temor a perder el mercado, porque no había que esforzarse, porque nadie valoraba la inventiva, sino todo lo contrario. Es decir, dentro de la burocracia estatal, la norma es, no alteren las cosas, no cambien, no modifiquen la realidad, porque eso es muy peligroso para todos. Es decir, la mentalidad del burócrata es, no haga ola, la ola es peligrosa para todos nosotros. La mentalidad del productor es competir, hacer cosas distintas, estimular el desarrollo. Cuando uno se pregunta por qué en las dos Coreas, si hay un pueblo idéntico a sí mismo es el pueblo coreano, es una cosa pasmosa. Un pueblo que ha vivido, hubo invasiones japonesas y chinas, pero ha vivido suficientemente aislado para suponer que el pueblo coreano es un pueblo muy uniforme. Del paralelo 38 en adelante, hacia arriba, el norte de Corea es uno de los países más pobres. Si tomamos los índices de desarrollo, es 3 veces más pobre que República Dominicana. En $1.400 de ingreso per cápita tienen los coreanos del norte. Los del sur andan por los 30 y tantos mil y tienen, en fin, no tengo que contarles lo que ha hecho Corea del Sur. ¿Por qué lo han logrado? Porque la fuerza de esa sociedad está en la sociedad civil, en el fuego creador de los individuos, en la posibilidad de perseguir los propios sueños, aquello que decía Adam Smith con tanto talento hace el siglo XVIII, que hablaba, final del siglo XVIII, de la mano invisible del emprendedor que buscando su propio beneficio conseguía que los demás también se beneficiaran. Es una observación que se le ocurre a partir de un fenómeno evidente en la Inglaterra de su tiempo, que es que las taonas vendían pan a unos precios uniformes y nadie establecía cuál era el precio del pan y competían en calidad, y como competían en precios no podían escaparse mucho más y no podían cobrar. El 60 o 70% de la alimentación en ese momento era el pan. ¿Cómo ocurre ese fenómeno? Ocurre porque hay competencia y porque los precios son el lenguaje, eso se sabría y se formularía así mucho tiempo después. Los precios son el lenguaje en el que se comunica la competencia. Y no hay forma humana de
resumir esa información para que la tengan 4 burócratas o 16 o más, y mientras más peor. Yo recuerdo en una visita, una de ellas a Rusia, yo dije, yo quiero ver la Cámara de los Horrores, y me dijeron, ¿quieres ir al KGB? Y dije, no, yo quiero ir al Comité Estatal de Precios. Yo quiero ver dónde se reunían 5.000 economistas a fijar el precio de la cebolla en Vladivostok, o el precio de un par de calcetines en lo que hoy es Bielorrusia. Porque ahí es donde fallaba el problema. Es decir, fallaba porque era imposible coordinar los deseos de las personas. Es imposible tener toda aquella información que hacía falta para funcionar con cierta eficiencia. Y entonces, como habían destruido todo el sistema de las transacciones racionales a base de tratar de controlar la economía, yo pude comprar una cámara de 16 milímetros, profesional. En esa época tenía la fantasía de que me gustaba el cine, por $15. ¿Por qué? Porque ya no se sabía lo que valía nada en el país. El país sencillamente se había destruido como consecuencia de la superstición de que un grupo de personas podía manejar toda la información y podía manejar los precios y podían asignar arbitrariamente el valor de cada cosa.